en Yopal con ustedes y digamos que la doctora Aris me ha pedido que ya que la doctora Luisa Fernanda se ha referido a lo que ocurre con la medida de aseguramiento, hagamos alguna presentación de lo que está ocurriendo en materia de responsabilidad del Estado por privación de la libertad. Y Luisa Fernanda hacía una referencia a una sentencia de la Corte Constitucional que digamos que ha morigerado o ha disminuido la responsabilidad del Estado en materia de privación de la libertad, y esa es una tendencia que está siguiendo la tendencia actual del Consejo de Estado. Entonces, la tendencia hoy del Consejo de Estado es restringir, repito, las condenas por privación de la libertad. Digamos que hoy estamos llegando a un momento en el cual en realidad estamos volviendo a decir que solo habrá lugar a indemnización de perjuicios en materia de privación de la libertad cuando uno demuestre que la privación de la libertad ha ocurrido irregularmente. O sea, cuando uno demuestre que la persona ha sido privada de la libertad saliéndose de los marcos jurídicos en los cuales debe estar sustentada la libertad. Con lo cual, digamos que se persigue reducir la gran cantidad de condenas que se están produciendo contra el Estado por esta razón. Entonces, la Fiscalía General de la Nación ha adelantado una muy vigorosa defensa ante el Consejo de Estado y ante la Corte Constitucional, demostrando que el Estado colombiano estaba a punto de quebrarse por pagar esta cantidad de condenas y de esta forma, digamos que tanto la Corte como el Consejo de Estado han modificado sustancialmente su jurisprudencia, repito, para restringir los casos de privación, de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, por privación de la libertad. Digamos que lo que es un poco sorprendente, después de lo que dice Luisa Fernanda, que lo expone maravillosamente bien, es saber que el señor fiscal, de una parte, está patrocinando esa cultura populista de que detengamos a todos, ¿cierto? Y de otra parte está patrocinando que no indemnicemos. Eso sí realmente uno diría es el colmo de los colmos, o sea, detengamos a la gente y además busquemos que no la indemnicemos. Eso y la posición tanto de la Corte como del Consejo de Estado viola de manera flagrante, absoluta, el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Esa es una posición absolutamente regresiva y lamentable tanto de la Corte como del Consejo de Estado, ¿de acuerdo? Porque en realidad la responsabilidad por privación de la libertad, tal y como venía siendo entendida por el Consejo hasta ahora, y tal y como venía siendo aplicada a partir de una norma que lo dice expresamente, es una responsabilidad objetiva. ¿Qué es lo que quiere decir lo anterior? Que si una persona en Colombia ha sido privada de la libertad por un mes, por 2 meses, por 1 año, y al final de ser privada de la libertad le decimos, oiga, mi querido amigo, qué pena, váyase para la casa porque lo vamos a absolver, porque no tuvimos forma de condenarlo, porque definitivamente el Estado no pudo imponerle una sanción, ¿cierto? En cualquier caso, por cualquier causa, esa persona debe ser indemnizada. Esa persona debe ser indemnizada porque esa persona ha recibido un daño que no debe soportar. Fíjense que habría que arrancar como mirar cuáles son los daños que de acuerdo con la Constitución Política uno debe soportar. Uno diría, ¿la vida en Colombia hay pena de muerte? No. O sea, en ningún caso una persona podría ser llevada a la horca o a la silla eléctrica porque es un daño que de acuerdo con la Constitución Política nadie puede soportar. La tortura. Está prohibida la tortura tanto en la Constitución como en tratados de todo el mundo. O sea, yo no podría torturar legítimamente a alguien. Entonces pregunto, ¿yo puedo detener a alguien? ¿En qué caso puedo
privar de la libertad a alguien legítimamente. Lo puedo privar cuando, o lo puedo privar, repito, legítimamente lo puedo privar de la libertad cuando esa persona la condeno porque ha incurrido en un delito. Ese es el único caso, ojo, el único caso en el cual una persona tiene la obligación de soportar ese daño. Si yo he cometido un delito y he sido sancionado, yo estoy obligado constitucionalmente a soportar ese daño. Pero si el Estado colombiano me detiene y no me ha probado, o sea, mantengo incólume mi presunción de inocencia, pues resulta simplemente que me tienen que sancionar. ¿Y por qué me tienen que sancionar? Simplemente lo referimos aquí, y lo voy a hacer rápidamente porque después vamos a hablar de dictamen pericial, porque la responsabilidad del Estado es objetiva. Fíjense que cualquier régimen de responsabilidad está fundado en tres cosas. Uno, en haber recibido un perjuicio. Dos, en que ese perjuicio haya sido causado por el hecho imputable al responsable. Y tres, la regla general en el Código Civil colombiano, era que para reparar un daño, fíjense, y esto es muy importante, para reparar un daño era necesario, uno, la existencia de un daño, dos, haber causado un daño, y tres, haber obrado con culpa. O sea, estábamos siempre pidiendo tres requisitos. Uno, repito, el daño, otro, la causalidad y otro, la culpa, ¿de acuerdo? La culpa ha ido desapareciendo, la culpa del responsable ha ido desapareciendo en todos los regímenes para decir, uno responde simplemente por haber causado un daño. Yo doy un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Si una persona le toma el celular a usted, le dice, muéstrame el celular tan lindo, ¿cierto? Y a la persona se le cae el celular y le destruye el celular, pregunto yo, ¿cierto? ¿Usted tiene derecho a que le paguen el celular o no? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque usted me dañó el celular, mi querido amigo, ¿cierto? Y si esa persona le dice, oiga, yo se lo dañé, pero sin culpa, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿a mí me interesa que usted haya tenido culpa o no? No, a mí no me interesa que usted haya tenido culpa o no. A mí lo que me interesa es que usted me causó un daño, ¿de acuerdo? Entonces, la responsabilidad hace mucho tiempo, empezamos a verla desde la perspectiva de la víctima y no desde la perspectiva del responsable. Nos preguntamos hace mucho tiempo cuándo la víctima debe soportar un daño y cuándo la víctima no debe soportar un daño, ¿de acuerdo? Y lo cambiamos en muchos temas, en muchísimos temas. Esto no es nuevo, esto del daño antijurídico no es para nada nuevo, ¿cierto? Fíjense, cuando ha ocurrido un accidente de tránsito, hace mucho tiempo, un conductor de un vehículo oficial atropelló a un peatón. Entonces la entidad estatal empezó a decir, no, mire, el conductor del vehículo oficial era un tipo, porque al conductor le dio un infarto. El tipo iba manejando y le dio un infarto y mató a un peatón, ¿cierto? Entonces la entidad empezó a decir, oiga, no, es que mire, el señor era un señor joven, le había hecho los exámenes, lo escogimos bien, entró después, y el Consejo de Estado dijo, pero ¿y qué? Dijo, ¿acaso a la víctima le interesa todo lo anterior? A la víctima le causamos un daño. ¿Y quién se lo causó? Se lo causó usted. A mí no me interesa si usted lo causó obrando bien u obrando mal. A mí lo que me interesa es que usted le causó un daño. Trasladado eso a la privación de la libertad, ¿de acuerdo? Lo que hay que decir hoy es que lo que interesa en la privación de la libertad, a partir del artículo 90 de la Constitución Política, es que la persona haya recibido un daño antijurídico. Yo traigo aquí el artículo 90 para que ustedes lo miren, ¿cierto? Miren lo que dice el artículo 90. Dice el artículo 90, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Ese es el solo párrafo que hay que leer para darse cuenta de la barbaridad en la que nos ha metido ahora la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, ¿cierto? Esa norma no dice en ninguna parte que el Estado responderá por la conducta antijurídica, ¿de acuerdo?
Si dijera, el Estado responderá por la conducta antijurídica, yo tendría que decir, a ver, señor, a usted lo detuvieron, le causaron un daño, ¿cierto? Hay que preguntar cuál fue o cómo fue la conducta del Estado. Y entonces decimos, si al detener a la persona hubo arbitrariedad, ¿cierto? Entonces debe responder, y si no, no. Yo pongo siempre este ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo lo pongo siempre. Supongan ustedes que hay una muerte, hay un asesinato en un edificio. Y entonces llega la fiscalía, llegan todos los órganos de policía y encuentran a 2 personas en el apartamento, ¿cierto? Uno que vamos a llamar el chismoso, el vecino chismoso, perfumadito, salió y en lugar de ir, oyó los tiros y se fue a meter de chismoso, ahí de chismoso, ¿cierto? Y otro que vamos a llamar el clásico sospechoso. Una persona que está mal vestida, que está armada, que no explica por qué está en el apartamento, el clásico sospechoso, ¿de acuerdo? Y llega un fiscal y al señor, digamos que el fiscal ordena, o el fiscal o el juez, ordena la detención de los 2 ciudadanos. Fíjense, de los 2 ciudadanos, ¿cierto? Ordena la detención de los 2. Y los tiene a los 2 6 meses detenidos, ¿cierto? Al cabo de los 6 meses, en mi ejemplo, llega un tercero. Y el tercero dice, señor juez, yo vengo a confesar el delito. El autor del delito fui yo, ¿cierto? Y el señor además dice, para que no haya ninguna duda, allego con este escrito un CD en el cual estoy causándole la muerte a la persona. O sea, está clarito que él fue el caso. La pregunta es, ¿quién debe ser indemnizado de los 2 que estaban ahí, ¿cierto? Los 2. Porque es que, señores y señoras, es que resulta que vamos a indemnizar un daño, no vamos a sancionar al fiscal, porque obvio, el fiscal que detuvo al vecino, pues obró muy mal. Simplemente habría bastado que hubiera preguntado a usted dónde vive, usted qué está haciendo y listo, vaya para la casa, ¿cierto? Obró muy mal, ¿de acuerdo? Y de pronto podemos decir, obró bien frente al sospechoso. Pero es que aquí fíjense, yo no estoy mirando la responsabilidad desde el punto de vista de la fiscalía. No estoy mirando la responsabilidad desde el punto de vista del responsable. Estoy mirando la responsabilidad desde el punto de vista de la víctima. Entonces, el artículo 90 dice, el Estado debe reparar los daños cuando el daño causado haya sido antijurídico. ¿Y qué quiere decir un daño antijurídico? Quiere decir un daño grave, particular, que yo no estoy obligado a soportar. Eso es lo que quiere decir un daño antijurídico. El juez administrativo lo que tiene que mirar es, oiga señor, ¿a usted le causó un daño? ¿Quién se lo causó? Obvio, se lo causó el que ordenó la detención. Ese tipo de daño, usted está obligado a soportar ese daño. Es a partir de ahí que hay que elaborar la decisión judicial con base en el artículo 90. Porque si yo en vez de eso digo, yo voy a elaborar la decisión a partir de cómo obró el juez, pues yo estoy fundando la responsabilidad en la conducta antijurídica del Estado y no estoy fundando la responsabilidad en el daño antijurídico como lo está reclamando o como lo señala la Constitución. Yo termino con lo siguiente, este punto, ¿cierto? Lo que ocurre hoy en la jurisprudencia simplemente es que el Consejo de Estado ha decidido desconocer las decisiones penales. Y entonces ha dicho, en algunos casos yo creo que la persona fue mal absuelta. A esta persona han debido condenarla. Entonces, como se considera que han debido condenarla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que además de que lo absolvieron, yo lo voy a premiar, ¿cierto? Y está pasando lo anterior con un tema que hablaba Luisa Fernández, que me parece muy bueno recordarlo, con delitos como, por ejemplo, los delitos sexuales, ¿de acuerdo? Yo entiendo claramente que en Colombia tenemos que hacer un esfuerzo por proteger los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas desprotegidas. Eso es clarísimo. Pero también es claro que hay que proteger el derecho de todos los ciudadanos. Y entonces cuento un ejemplo típico de qué está pasando. Porque lo voy a contar con pelos y señales, porque a uno le puede generar rabia el ejemplo, pero hay que mirar cómo debe juzgarse, ¿cierto? Hay un médico, fíjense,
que le hace un examen para ingreso a la universidad a una niña menor de edad, un médico, ¿de acuerdo? Y la niña le dice a la mamá que le han hecho un examen, digamos que abusivo. Y lo cuento porque es fuerte el tema y lo cuento, excúsenme ustedes, pero le hizo un tacto a la niña, ¿cierto? Y además la tocó, ¿cierto? Y además lo hizo, fíjense, lo hizo sin la presencia de la mamá que debía estar por una obligación que dicen allí, ¿cierto? Bueno, pues al señor lo ponen preso 8 meses, ¿de acuerdo? Lo ponen preso 8 meses. Por esas causas la doctora nos podría explicar si ahí están todos los requisitos para ponerlo, si de pronto habría sido suficiente con suspenderlo en sus labores o había que mandarlo a la cárcel durante 8 meses. Pues bien, al señor lo absuelve el juez penal. Dice inexistencia de delito. Dice el examen que le hizo a la niña era el examen médicamente practicable. Lo dice así. Gusto no lo dice así. Pero adicionalmente, le hacen un juicio ante un tribunal de ética médica. Y el tribunal de ética médica también lo absuelve. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿qué tiene que hacer el juez administrativo? Tiene una cosa juzgada. El señor para mí es que hoy es inocente. O sea, lo declaramos inocente y estuvo 8 meses preso, ¿cierto? Siendo inocente. Además, ustedes imagínense un médico, ¿cierto? Lo que le puede costar a un médico una imputación penal y 8 meses preso por una razón de esas. O sea, el médico profesionalmente, si no está muerto, está casi muerto, ¿de acuerdo? Pues el Consejo de Estado, ¿cierto? Absolvió al Estado. Y el Consejo de Estado dijo, el médico al obrar de esa manera obró sospechosamente y hay culpa del médico, ojo, hay culpa del médico en la detención. Lo que es excúseme que lo diga, otra barbaridad. Uno no puede decir que ser sospechoso es incurrir en culpa de la víctima. Porque si uno dice ser sospechoso es incurrir en culpa de la víctima, pues diría cada vez que la persona sea sospechosa y cada vez que lo detengamos, pues no hay responsabilidad del Estado, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que aquí se nos olvidan varias cosas. El Consejo de Estado habla mucho de la prohibición de revictimizar, ¿de acuerdo? ¿El tema cuál es? A uno como juez administrativo, cualquiera de nosotros podría pensar, oiga, pero a ese man han debido condenarlo. Podría pensarlo, ¿cierto? Más aún si uno tiene hijas chiquitas, dice, no, este vergajo, este tipo había que condenarlo, ¿cierto? Uno podría decirlo, pero es que ese pensamiento no es el pensamiento de un juez. El pensamiento de un juez debe ser, aquí hay cosa juzgada, y a este señor lo declararon inocente, y mientras haya sido declarado inocente, pues no podemos imponerle una sanción. Pensemos lo que pensemos, gústenos o no nos guste, seamos defensores de las mujeres o de lo que quieran, ¿cierto? Pero yo no puedo obrar de esa manera, ¿cierto? Entonces, con esto termino, ¿cierto? Lo que me parece hoy absurdo, temible, ¿cierto? Es que tengamos tanta gente privada de la libertad, ¿cierto? Y que ahora el Consejo de Estado nos venga a decir que no hay responsabilidad del Estado. Yo también quisiera terminar con esto, ¿cierto? Si hubiéramos avanzado claramente frente a la teoría del daño antijurídico, lo que deberíamos estar haciendo hoy, en un Estado serio, es que el juez penal absuelve a la persona, el juez penal le dice váyase para la casa, e inmediatamente el mismo juez, el ministerio, debe hacer un incidente e inmediatamente decir, señor, ¿usted cuánto ganaba? ¿Cuántos hijos tiene? Y le pago. Y se acaba. Las grandes condenas contra el Estado pues devienen de que hoy esos procesos son conocidos en primera instancia de los tribunales. Todos sabemos que un proceso de privación de libertad dura entre 10 y 20 años. Hay procesos que duran 18 años, 19 años, y los que litigan administrativos saben que es así. Pues obviamente las condenas se crecen extraordinariamente, porque no hay una política de conciliación ni de tomar oportunamente las medidas. Lo que deberíamos sencillamente, repito, es decir, en cualquier caso que una persona sea privada de la libertad, hay derecho a reparación y deberíamos cubrirlo mediante una indemnización automática de esa manera. Entonces, ese era, fíjense, un poquito largo, pues era el primer tema, ¿cierto? Entonces, ahora sí paso si me regala un poquito de agua.
paso al segundo tema, que es el relativo, que es más tranquilo, que es el relativo al dictamen pericial. Y tal vez yo quisiera simplemente retomar lo que dice Natam hace poco, ¿cierto? Frente a que el Código General del Proceso, digamos que tiene un sistema oral fundamentalmente previsto en los dos globos que están ustedes, que ven ahí de izquierda a derecha. La idea es que en una audiencia, practiquemos pruebas y resolvamos un proceso. Entonces, tanto en el CEPACA y sobre todo en el Código General del Proceso, ¿cierto? La idea fundamental de la oralidad es una idea de inmediación y una idea de concentración. O sea, lo ideal en un proceso eficaz, sería que en una misma audiencia, practicáramos pruebas, oyéramos los alegatos de las partes y tomáramos la decisión. Esa es la idea fundamental de un proceso oral concentrado y rápido, ¿de acuerdo? Para que tengamos un proceso oral concentrado y rápido, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es disminuir las pruebas a practicar. Y entonces hay un tema que los abogados a veces no distinguen mucho, ¿cierto? Y lo hago. Es distinto aportar pruebas que solicitar la práctica de pruebas. Entonces la idea hoy, como lo decía Natam, es que el abogado debe aportar, ojalá, todas las pruebas al proceso. Alguien decía que la diferencia entre el juicio americano y el juicio latinoamericano es que en Estados Unidos uno le lleva al juez un problema para resuelva ese problema. En cambio, en Colombia uno le dice al juez, venga, averigüe qué pasó. No, la idea es que uno tiene que llevarle el expediente armado al juez. Entonces, fíjense, hoy tengo que llevar todos los documentos, todos. O sea, yo no puedo decir, señor juez oficio, no, todos los documentos, ¿cierto? 2, inspección judicial, y el juez le va a decir, a ver, señor, ¿por qué no me trae un videíto? ¿A qué me quiere llevar a la finca a mostrarme? Traiga el video, ¿cierto? 3, a mí me parece que es bueno recordar mucho esto, es muy bueno recordar esto, ¿cierto? Los testimonios hoy pueden sustituirse por documentos declarativos. Ojo, los testimonios pueden sustituirse por documentos declarativos, ¿cierto? Entonces, usted en lugar de llamar 5 testigos, lo que llama a los 5 testigos, señores, hágame una declaración en este escrito. O si quieren, llévenlo a la oficina y fílmenlo al señor, ¿cierto? Ahora, si ustedes presentan ese documento declarativo al proceso y la contraparte no pide la ratificación de la persona que dijo, pues el documento entró al proceso. ¿De acuerdo? ¿Cuándo no entra al proceso? Cuando la contraparte, obviamente ejerciendo el derecho de contradicción, diga, oiga, ese señor que allá que filmó tan bonito el abogado, yo quiero que venga aquí a declarar. Ah, bueno, viene a declarar. Y si no viene a declarar, pues no entra al proceso. Pero yo lo puedo traer, porque además hay que un poco superar, ¿cierto? Superar esa creencia de Superman que tenemos los abogados, ¿cierto? Los abogados creemos que llamamos al interrogatorio de parte y le hacemos unas preguntitas y los vamos a cambiar. No. Está comprobado que los abogados, en lugar de lograr de salir al testigo de una parte, por el contrario, nos va muy mal en los contrainterrogatorios. Entonces hay que mirar cuándo en realidad es necesario pedir un contrainterrogatorio, cuándo es necesario en realidad llevar un testigo al proceso. Entonces fíjense que estamos disminuyendo mucho la práctica de las pruebas. Y en esto, pues el dictamen pericial fue una gran innovación del Código General del Proceso. Entonces, a partir del Código General del Proceso, hay que decir una cosa con mucha claridad. Usted no puede pedir un dictamen pericial. O sea, la petición de dictamen pericial se acabó en el Código General del Proceso.
usted tiene que aportar un dictamen pericial. Entonces, el cambio que se hizo es que pasamos de un dictamen que era designado por el juez a un dictamen de parte que es traído por la parte al proceso. Y eso cambia realmente en la totalidad el sistema de la prueba. Uno, se trata de una prueba obviamente prevista para un sistema de oralidad. Entonces la idea con el dictamen de parte, repito, es hacerlo dentro de un sistema previsto para un juicio o para un proceso oral. ¿Cómo funciona el dictamen de parte? ¿De acuerdo? Entonces, anteriormente en el Código de Procedimiento Civil, piensen ustedes, yo estaba alegando un caso de responsabilidad médica y quería demostrar una falla médica. ¿De acuerdo? Yo quería demostrar una falla médica. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo llegaba al proceso y pedía un dictamen pericial. Yo no aportaba un dictamen pericial. O sea, yo con la demanda no estaba aportando la prueba de la falla médica. Fíjense, a uno le dicen, el demandante tiene que probar. Yo no estaba probando. Yo estaba sometiéndome a un azar, a que el señor juez nombrara un perito y que el perito dijera, ¿hubo falla médica? O que dijera, no hubo falla médica. ¿De acuerdo? Luego, en el dictamen judicial, yo no aportaba la prueba. Yo simplemente, o sea, ni siquiera pedía una prueba para sustentar lo mío. Le decía, señor juez, nombre a un perito que me va a servir para demostrar la falla médica. Pero ese perito, lo sabíamos todo, podía decir, hay falla médica, o podía decir, no hay falla médica. Lo que ocurría con los dictámenes periciales, ¿cierto?, es que como el perito se las tira de imparcial, fíjense, el perito se las tira de imparcial, los peritos en general eran aguas tibias. ¿Y qué son aguas tibias? Que nunca se casaban con una tesis. Arrancaban a decir, puede haber falla, pero no puede haber, pero puede no sé qué. Y uno pedía aclaración y recontraaclaración y nunca podía centrarlos. Decía, sí, la muerte se pudo causar por no sé qué, pero pudo causar. Entonces uno decía, pero bueno, supongamos, no, el perito no lo cerraba a nadie. Era muy difícil concretar a un perito porque se las tiraba de imparcial, ¿cierto? No quería comprometerse con nada y entonces era muy complicado lograr encasillar al perito para que respondiera lo que tenía que responder, ¿cierto? Yo digo que esto es como cuando un marido llega a las 3 de la mañana a la casa, ¿cierto? Y la señora empieza a preguntarle, ¿dónde está? Por ahí. ¿Y con quién está? Con unos amigos, ¿cierto? La señora cuando lleva 20 preguntas le dice, ¿y usted trabaja en la fiscalía? Le dice la señora, ¿cierto? La señora se cansa y se duerme porque al man no lo concretan de ninguna manera. Pues así pasaba con los peritos que nombraba el juez. Entonces, ¿qué fue lo que cambiamos? Le dijimos, señor demandante, ¿usted está afirmando que hubo una falla médica? Traiga la prueba. ¿Y el señor qué va a traer? El señor va a traer un dictamen pericial de un médico en el cual dice, estudiada la historia clínica y con base en estos documentos hay una falla médica, ¿cierto? Y el perito no va a hacer aguas tibias porque el perito va a defender, ojo, es de parte. El perito va a defender, va a probar, va a acreditar la posición de la parte demandante, de la parte que lo contrató. Y yo traigo el perito. ¿Y qué va a ocurrir? Ahí dicen, no, pues entonces ¿cómo el juez va a fallar con base en alguien parcializado? No, un momentico, ¿cierto? Lo que pasa es que la contraparte, o sea, el demandado, al contestar la demanda, tiene tres derechos, ¿cierto? Uno, el que tenemos todos, no hacer nada, ¿cierto? Primer derecho, no hacer nada, ¿cierto? Pero tiene derecho a traer otro dictamen pericial y tiene derecho a traer, repito, a solicitar el interrogatorio del perito en la audiencia. Entonces yo tengo la posibilidad de aportar una cosa que a mí me gusta denominar contradictamen.
O sea, un dictamen de contradicción. Un dictamen de contradicción. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de discutir y de demostrarle al juez que ese dictamen que trajo el demandante no acredita lo que él quiere acreditar. Y a partir de aquí, hay que indicar una cosa muy importante, ¿cierto? Todos los dictámenes, o la gran mayoría de dictámenes periciales son dictámenes de convicción. Son dictámenes de convicción, ¿de acuerdo? No son unos dictámenes que llamaba los profesionalistas dictámenes de comprobación, no son de convicción. ¿Cuál es un dictamen? Repito, ¿cuál sería un dictamen de comprobación? Yo digo como dictamen de comprobación en un pleito de lesión enorme, ¿cierto? Digo, o en un pleito, no de lesión enorme, perdón, en un pleito de compraventa por cabida, ¿cierto? O sea, cuando yo compro una finca y yo compro la finca diciendo, la compro teniendo en cuenta la extensión de la finca. Y me venden una finca de 100 hectáreas, ¿cierto? Y yo voy y la mido, y la finca mide 60 hectáreas, ¿cierto? Entonces yo demando la nulidad de la venta o demando el incumplimiento del contrato, lo que ustedes quieran, porque la cabida no es la que está pactada en el contrato. Y yo pido un dictamen ¿de qué? De comprobación. Una finca mide 60 o 100, pero nadie puede opinar que la finca mide 100, ¿no? Si la finca mide 60 es porque mide 60. Entonces un agrimensor va a dar un perito, que eso no es un perito, eso es realmente un estudio en el cual lo llamamos dictamen pericial de comprobación, pero ahí no estamos hablando de ninguna convicción. Por el contrario, todos los demás dictámenes de que hablamos, son dictámenes de convicción, Son dictámenes en los cuales yo tengo que exponerle al juez argumentos y motivaciones, exponerle al juez cómo hice el perito, cómo hice el dictamen, de dónde lo saqué, con qué procedimiento lo hice, cómo llegué a él para convencerlo de algo, ¿de acuerdo? Para convencerlo. Entonces, fíjense, yo voy a un dictamen que todos creerían, no, es un dictamen fijo, no. Fíjense, el precio de un apartamento es un dictamen de convicción. ¿Quién dijo que había una lista de precios de apartamentos? No. Yo puedo convencer al juez de que ese apartamento que valía 100, valía 120, si le explico que el mercado que estaba al lado, que lo que estaba pasando, que los que vendieron antes, si lo convenzo de lo anterior. Pero es un dictamen de convicción. Entonces, por eso en los dictámenes de convicción, la forma de controvertirlos, la primera forma es traer un contradictamen. Y el contradictamen está dirigido no a dar una nueva opinión. El contradictamen no está dirigido a dar una nueva opinión. El contradictamen está dirigido a demostrarle al juez que la opinión que dio el perito del demandante es una opinión no fundamentada, que es una opinión equivocada. ¿Por qué razón? Y hay que mirarlo con esta lógica. Porque ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? Al demandante. Si el demandante dijo, afirmo que aquí hubo un error médico, ¿a quién le corresponde probar el error médico? Al demandante que lo está afirmando, ¿de acuerdo? Él es el que tiene la carga de la prueba. Entonces él me trae un dictamen pericial. Y en el dictamen pericial dice, aquí hubo falla médica porque a la señora la abandonaron en la clínica. Desde que llegó, ningún médico fue a verla, ¿cierto? Y a la señora no le ordenaron los exámenes básicos que hay que ordenarle a una señora que está embarazada. Y entonces por eso se murió el niño, porque la abandonaron y no le ordenaron los exámenes médicos adecuados, ¿cierto? Entonces yo traigo como apoderado de la clínica un dictamen de un médico, ¿cierto? Y el dictamen del médico que traigo yo empieza diciendo, a ver, no es cierto que a la señora la hubieran abandonado. En la historia clínica está que vinieron visita de la enfermedad a tal hora y a tal hora. Está demostrado con la historia clínica que se le puso tal y tal droga que era la adecuada. Está demostrado que se le hicieron tales y tales exámenes, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con lo anterior? ¿Cierto? Estoy destruyendo los fundamentos del dictamen del demandante, ¿de acuerdo? Eso es lo que
lo que debe hacer el contradictamen. Doy otro ejemplo, ¿cierto? Doy otro ejemplo. El señor que acaba de pasar en Bogotá, ¿cierto? Un señor dijo, el Estado le expropió un inmueble y dijo, es que mi inmueble que quedaba en el norte, mi inmueble que quedaba en el norte no valía 500 millones de pesos, sino valía 2.000 millones de pesos, ¿cierto? Dijo, además, valía 2.000 millones de pesos porque en el sector se ha vendido en tanto, y entonces trajo unas copias de un periódico donde aparecía ventas en tanto, y dijo, y además porque el sector tiene tales y tales posibilidades viables, o sea, trajo una cantidad de pruebas anteriores. ¿El Estado qué hizo? Trajo otro dictamen, ¿cierto? Otro dictamen, ¿cierto? Y arrancó diciendo, primero, usted no demostró que hubiera ventas. Segundo, los dictámenes de finca raíz se hacen con esta metodología de comparación, usted no la siguió. Tercero, las vías a las que está refiriendo usted no estaban aprobadas cuando usted vendió el inmueble. Y lo que se hace, repito, lo que hace el perito de la contraparte, no es probar cuánto vale el inmueble. Lo que hace el perito de la contraparte es probar que el dictamen que presentó el demandante está mal fundado, no es completo y por esa razón, con base en ese dictamen, no pueden despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda. Entonces, lo que hace el contradictamen, repito, lo que hace el contradictamen es buscar lo anterior. ¿Y cómo practicamos esto? Pues simplemente, como las dos partes tienen la posibilidad de pedir un dictamen y un contradictamen, pues tenemos una audiencia. Una audiencia en que tenemos al perito del demandante, que hace una exposición, tenemos al perito del demandado, que hace una exposición dirigida a destruir lo que dijo el anterior, y tenemos a un juez que va a tomar la decisión. Pero fíjense la diferencia, y aquí yo quiero referirme a un tema que es la diferencia de una discusión dialéctica. Cuando usted tiene a dos personas discutiendo, una A es negro y la otra es blanco, y tirándose, ustedes me permiten, a matar, buscándole todos los errores que tiene, pues el juez, ¿qué va a hacer? El juez encuentra la verdad. El juez se va a dar cuenta fácilmente si el perito es un embaucador o si el dictamen del perito es un muy buen dictamen, ¿de acuerdo? Se va a dar cuenta rápidamente de lo anterior. Entonces, por eso, repito, el dictamen de parte, y paso al punto de la valoración, ¿cierto? El dictamen de parte, ¿de qué depende tener un buen dictamen de parte? O sea, un dictamen que funcione. Depende, uno, de la idoneidad del perito. O sea, yo debo buscar un perito que sea idóneo, que tenga conocimiento de lo que está diciendo. Dos, yo me voy a referir a un tema que es, usted va a decir, pero usted está contradiciéndose, ¿cómo que es lo de la imparcialidad del dictamen, cierto? Fíjense, el dictamen debe ser objetivo e imparcial. No arrancan viendo dictámenes, no, el señor tenía tenía un camioncito viejo, ¿cierto? Y entonces va y trae un perito que dice, no, ese camioncito viejo trabajaba toda la semana, ¿cierto? Y además los fines de semana hacía paseos, y no, esa vaina producía al mes 60 millones de pesos, ¿cierto? Y le muestra a uno que pues... Y entonces el otro perito dice, bueno, papá, ¿y usted no pagaba rodamiento? ¿Y usted no pagaba gasolina? Porque es que no meten sino lo que entraba, ¿cierto? Y no pagaba chofer. ¿Y dónde está la licencia que usted tenía? Pues simplemente, ¿la idea cuál es? La idea es que cuando yo haga un dictamen, yo tengo que escribir las ventajas y las desventajas. Si yo digo, se me destruyó el local comercial con el incendio, con lo que usted causó, pues yo tengo que decir, el del local comercial me producía tanto de ingresos, pero le tengo que quitar lo que gastaba en empleados, lo que gastaba en arrendamiento, lo que gastaba en impuestos, para decir, en realidad, lo líquido que yo recibía era tanto. Eso es hacer un dictamen imparcial y un dictamen exhaustivo. Si yo, por ejemplo, digo, la droga que le dieron al paciente era una droga que no era adecuada para el tratamiento. Y resulta que en el vademécum, en la historia del medicamento, dice, esa droga tiene efectos principales y efectos colaterales, ¿de acuerdo? Entonces, el médico no se la dio para los principales, sino para los colaterales. Entonces, yo tengo que estudiar todo lo que está pasando.
¿Y por qué tiene que ser exhaustivo? Porque yo voy a tener un contradictamen y porque la contraparte no es boba, ¿de acuerdo? Entonces la contraparte me va a discutir mucho el dictamen. Entonces, para agregar algo a lo que decía el doctor Natán, al abogado cuando pide un dictamen de parte, uno no puede decirle a un médico, hágame un dictamen, hágame aquí un favor, dígame que hubo falla médica. No. Ni dígame que esta casa valía, en lugar de valer 60, valía 100 millones. Eso no le sirve para nada, ¿cierto? Usted tiene que tener un dictamen exhaustivo. La primera prueba ácida que hay que hacerle es la prueba del propio abogado. Es el propio abogado el que tiene que coger al perito y decirle, oiga, le hago todas las preguntas que le pueden hacer en la audiencia. Entonces, el dictamen de parte, repito, no es un dictamen que yo le pida al amigo o al que me lo va a hacer para que diga lo que yo quiero que me digan. Esa no es el dictamen de parte. El dictamen de parte hay que hacerlo fundamentalmente logrando que supere la contradicción. Entonces, hablamos de idoneidad del perito, imparcialidad. Hay que establecer el método por el cual se rinde. Hay que indicar, hay gente que dice, no es que se produjeron tales daños y dicen toda la información está publicada y el juez que quiere seguir el dictamen no sabe cómo se llega a determinada cifra. Uno no sabe, o sea, después de que la cifra de dónde salió, tiene que ser explicado metodológicamente de dónde llegó. Eso no puede ser con los programas de cocina en la televisión, que aparecen los ingredientes primero y después aparece el plato delicioso. No, hay que explicar cómo se llega, cómo se hace, cómo se hizo puntualmente el dictamen para que el juez pueda seguir la metodología del dictamen. Debe ser fundamentado, debe indicar de dónde sale cada conclusión que yo estoy tomando. Con esas premisas, el juez, con toda seguridad, frente a dos dictámenes periciales, va a poder deducir la verdad, repito, no a partir de un dictamen imparcial, sino a partir de dos dictámenes parciales, de los cuales debe surgir una verdad en el proceso.